la cual se verifica experimentalmente tanto en el caso de secciones circulares macizas como huecas. La hipótesis referida establece que las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismas, luego de la deformación por torsión. Además, luego de la deformación, las secciones mantienen su forma. Como consecuencia de lo enunciado, resulta que las secciones tienen rotaciones relativas, de modo que la recta trazada sobre ellas continúan siendo rectas y los ángulos mantienen su medida. Por otro lado, la generatriz rectilínea de la superficie lateral del cilindro se transforman en hélices a partir de las consideraciones anteriores que están relacionadas con la compatibilidad de las deformaciones. Deseamos saber qué tipos de tensiones genera la torsión simple y cuál es su distribución. Supongamos en primera instancia que aparecen tensiones normales, sigma. Su distribución no podría ser uniforme, ya que de ser así existiría una resultante normal a la sección. La distribución entonces en forma variable según la ley de Hooke. Las deformaciones específicas epsilon varían también punto a punto. Y la sección no continuaría siendo normal al eje, no siendo válida la hipótesis de Coulomb que indica que las secciones se mantienen planas. En virtud de lo anterior, solo resta considerar que el problema de torsión aparecen únicamente tensiones tangenciales. Este es el único concepto. Aparecen tensiones tangenciales en los momentos torsores. A su vez, para que las tensiones constituyan un sistema estáticamente equivalente, el momento torsor debe ocurrir que entonces esta es la sección circular. Resulta evidente que si tomamos un elemento en coincidencia con el borde de la sección tangencial tau deberá ser tangente a la circunferencia, ya de que no ser así, existiría una componente tau radial, la que por Cauchy originaría tensiones tangenciales aplicadas sobre la generatriz del cilindro. Esto que ocurre en el borde puede admitirse que también acontece en el interior, por lo que las tensiones tangenciales deberían ser normales al radio. Es decir, si este es el radio, la tensión es normal. Además, para que puedan aplicarse las ecuaciones 5.1 y 5.2, debe ocurrir que las tensiones tangenciales sean asimétricas a lo largo de los diámetros de la sección, es decir, que es variable. De lo visto, podemos obtener algunas conclusiones. Solo existen tensiones tangenciales. Su distribución a lo largo de su diámetro es asimétrica. Su dirección es normal al radio. Lo que terminamos de ver es esto. Las tensiones son normales al radio, son asimétricas. Esto es lo que terminamos de... Solo existen tensiones tau, su dirección a lo largo del diámetro es asimétrica y su dirección es normal al radio. Es esto lo que definimos en las tensiones tau, son asimétricas, son perpendiculares al radio. Ahora vamos a considerar un prisma cilíndrico de longitud unitaria. A continuación, trataremos de establecer la ley de distribución de tensiones. Para ello, consideraremos que aislamos una barra torsionada, una tajada de longitud unitaria, el ángulo que giran ambas secciones será θ, y como la separación entre las secciones es la unidad, a este ángulo denominaremos ángulo específico de torsión. Entonces la relación A' es igual a R por θ, el ángulo,
que es igual a gamma por la distancia unitaria. Lo que nos queda que tita es igual a gamma sobre R. Y B' es igual al radio por tita, que es igual a gamma R por la longitud unitaria. Despejando tita nos queda que es igual a R, gamma R sobre el radio mayor. Igualando, nos queda que gamma es igual a gamma R sobre el radio mayor por el radio menor. El ángulo gamma resulta ser el ángulo de distorsión de la sección. Este es el ángulo de distorsión de la sección. Debemos tener presente que si el ángulo θ es pequeño, entonces los arcos se confunden con la tangente, lo que permite establecer que gamma es aproximadamente igual a la tangente de θ. De acuerdo con la ley de Hooke, tau es igual a la distorsión por el módulo de elasticidad transversal, donde gamma, reemplazando, nos queda que es igual a gamma R sobre R mayor por R por el módulo de elasticidad transversal, que nos queda que es igual a θ por el módulo de elasticidad transversal por R, donde tau es igual a θ, el ángulo por G por R. De la expresión 5.1 se puede apreciar que las tensiones tangenciales varían linealmente con el radio, alcanzando su valor máximo en el borde de la sección. Tau máximo. Tau máximo es igual a G por θ por R, y el momento torsor es igual a la integral del área de tau por R por diferencial del área. Es igual a la integral de G por θ por R por diferencial de área, donde nos queda que el momento torsor es igual a G por θ por el momento de inercia polar de la pieza. Θ entonces es igual al momento torsor sobre G por el momento de inercia polar, de donde tau es igual, despejando, nos queda que es igual al momento torsor por R sobre el momento de inercia. El ángulo de torsión específico, θ, resulta directamente proporcional al momento torsor e inversamente proporcional al producto y que recibe el nombre de rigidez de la torsión y que mide la resistencia a que deja de retorcerse. Para el dimensionamiento debemos tener acotado el valor de la tensión tangencial máxima, donde tau máximo es igual al momento torsor sobre el momento de inercia de la pieza por el radio de la pieza. Reemplazando el momento de inercia polar sobre R, tenemos que es el módulo resistente de la pieza, el momento torsor sobre el módulo resistente de la pieza. Eso es igual a tau máximo. Para el dimensionamiento debemos tener acotado el valor de la tensión tangencial máxima. La tensión tau máxima es igual al momento torsor sobre el momento de inercia polar por el radio de la pieza, que es igual al momento torsor sobre el módulo resistente de la pieza. Que es W sub P es igual al módulo o momento resistente polar. Tau máximo es igual al momento torsor sobre el módulo resistente polar, tiene que ser menor igual que la tensión admisible. Este es el paso para poder dimensionar, como dice acá. Estamos para dimensionamiento. De donde sacamos que el momento resistente polar es mayor o igual que el momento torsor sobre la tensión
tau admisible. Poniendo el momento resistente polar, que es igual a pi por radio a la cuarta sobre 32, sobre el diámetro sobre 2, que es igual a pi por diámetro al cubo sobre 16, despejando el diámetro, tiene que ser mayor o igual a la raíz cuadrada de 16 por el momento de inercia sobre pi por tau admisible. En determinadas circunstancias, interesa conocer el valor de la rotación relativa de las secciones extremas de una barra circular sujeta a torsión. Este ángulo se denomina ángulo de torsión y resulta ser la suma de todos los ángulos específicos de torsión entre todas las tajadas elementales de la pieza. Phi es igual a la integral de θ por diferencial de L, que es igual a la integral del momento torsor sobre el módulo resistente, transversal sobre el momento de inercia polar por diferencial de L. Para el caso particular que el momento de inercia polar y el momento torsor sean constantes en todo el cuerpo, entonces phi es igual a θ por L, es igual al momento torsor por L sobre G por el momento de inercia polar. Si interesa evaluar la energía de deformación absorbida en la torsión, su expresión es la siguiente. La energía de deformación es igual a tau al cuadrado sobre 2 por G. U es igual a la integral de U chica por la diferencial de volumen. Nos queda finalmente que la energía de deformación absorbida de la torsión es igual a U por la integral del momento torsor al cuadrado sobre 2 por G por el momento de inercia polar por diferencial de L. Si analizamos un elemento diferencial del interior de una barra circular torsionada, encontraremos un estado de corte puro. Como ya hemos visto, para este caso las tensiones principales resultan iguales en valor absoluto y de signo contrario, e iguales al valor de la tensión tangencial. Además, actúan a 45 grados con respecto a los planos de la sección, formando superficies helicoidales. Vamos a ver si es que puedo ponerle acá un... ¿Están viendo, alumno, verdad? Sí, ingeniero, se ve, pero no se escucha. No se escucha, profe. Bueno, un momentito. Sí, no hay drama. A ver si tenemos suerte ahora. ¿Quién es que está? Oh. El tema 10 lo vamos a dedicar a estudiar la torsión en vigas. Y este vídeo lo vamos a dedicar a explicar un poco por qué es tan importante estudiar la torsión y qué podemos aprender a través de los conceptos que vamos a ver en los vídeos de este tema. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante la torsión? Pues obviamente porque existen muchos elementos que están sometidos a esfuerzos de torsión. Cualquier árbol de transmisión, las barras de torsión que forman el sistema de amortiguación de los vehículos, o, por ejemplo, este cigüeñal, están sometidos a momentos torsores importantes.
Entonces, este tipo de elementos, que también son elementos estructurales, aunque jueguen un papel desde un punto de vista mecánico también, este tipo de elementos van a estar sometidos a unos momentos torsores que van a generar unas tensiones de corta dura que pueden producir su fallo, como en este caso. Bueno, pues lo que vamos a ver en este tema es cómo podemos predecir las tensiones que se van a producir en este tipo de elementos, cómo podemos diseñar este tipo de elementos para que resistan mejor estas tensiones, y también vamos a ver los giros relativos que se producen en este tipo de estructuras. Y además vamos a responder a preguntas bastante curiosas. Por ejemplo, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué los primeros aviones que se construyeron eran biplanos y hoy en día todos los aviones que se construyen son monoplanos? Bueno, pues el momento torsor está detrás de la respuesta a estas preguntas. Entonces, al final de este tema seréis capaces de saber por qué los aviones ahora son monoplanos y por qué en un principio era mucho más seguro hacer aviones biplanos. Bueno. Acá ven esto alumnos, ¿verdad o no? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, sí, profe. Acá miren, esto vamos a hacerlo un poquitito rápido, porque acá aquel que le gusta el fútbol, la rotura de ligamentos cruzados, no sé si ustedes lo que siguen el fútbol, la lección que tienen los jugadores, fíjense ese detalle. Así ¿cómo es? Se doblan los ligamentos en la rodilla, profe, cuando se rompen. ¿Sí? Ahora a ver si es que podemos arrancar con esto, a ver, para que vean ustedes. Exclusivamente una deformación angular de sus dimensiones. O sea, no existe un alargamiento o un acortamiento del cuerpo, sino que en realidad es una deformación o una distorsión lo que sufre. ¿Hasta ahí están conmigo? Bien. Entonces, esto también se aplica desde el punto de vista arquitectónico a algunas cosas que están en el mundo. Por ejemplo, este puente que está aquí, lo pueden ubicar en esta fuente, ya sea que vayan allá a Holanda o lo presionen desde aquí directamente. La que quieran va igual a salir. El puente tiene mucho reconocimiento a nivel mundial porque miren que su estructura tiene precisamente una forma como helicoidada, o sea, está distorsionada. Y es un ejemplo claro de lo que es un efecto torsionante. Vamos a ver si se la puedo mostrar desde acá. Voy a adelantar un poquito porque... Efecto torsionante. Así es por una vista frontal. ¿Sí? Y bueno, así es por dentro como se ve. Bello, ¿verdad? Y está basado simplemente en el diseño. Estas barras se deformaron bajo ese principio de la torsión para poder tener ese acabado arquitectónico. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a mostrarles más cosas. Esto es lo que ocurre cuando una figura de sección circular se somete a torsión, pero de una forma de operación continua. Y como que básicamente no se le presta atención. Miren que su sección original tenía este diámetro, pero en la medida que se comenzó a deformar angularmente produjo este apretón. ¿Lo ven? Evidentemente este elemento ya falló, pasó su límite elástico y lo más recomendable es cambiarlo. Lo más probable es que en uno de sus empotramientos pues se mantuvo como fijo y en uno de los otros restantes, en el otro apoyo, hubo un efecto de un par torsor que produjo precisamente ese ángulo de giro que al final del día en la sección donde más debilidad tenga el material va a producir este efecto de deformación angular. ¿Bien? Pues bueno, eso por un lado. Pero ¿quién no recuerda esto? Ahí está la parte de fútbol. ¿Se acuerdan cuando Falcao se reventó el ligamento cruzado anterior? Bueno, el accidente fue por lo siguiente. El defensa, creo que era de un equipo francés, alcanzó con su humanidad a sujetar
la bota de Falcao. Y él en el movimiento, mientras se pasaba con el balón, él movió su torso. Se llama torso porque se tuerce, ¿ok? Torso, ¿sí me entienden? ¿O no? ¿No sabían eso? Supiste, sépanlo. Se tuerce. Entonces, como esto se quedó fijo y toda esta parte de su pierna rotó, el ligamento era la zona donde más fragilidad tuvo. Y este es el que se partió. ¡Pra! Y fue el accidente que no sé si ustedes recuerdan, era muy pelado. Yo estaba pelado. Ahora imagínense ustedes. Pesado para muchos componentes mecánicos, pero tú también lo has usado. Si has tenido el cabello largo, cuando compras el caimancito. Cuando un material frágil o cerámico, o más bien frágil que es general, falla por torsión, falla o fractura, torsión, lo que tú ves, o sea, el modo de falla, como es visualmente descrito, es en forma de helicoide, como se ve aquí. ¿Ve? Aunque igual esto es concreto reforzado, mira que la parte que tiene que ver con el cerámico, sí ve cómo describe la forma. Como si fuese un paso de una escalera, de esas que usan para subir así directamente hacia arriba. Si quieren, búsquenlo. Caída del puente de Tacón. Estaban grabando así como si estuviesen grabando un puente, ¿no? Normal. Y de repente, ¡pram! Esto pasó en Eso Estados fracturó Unidos. en vivo y en directo. Esto pasó en ¿Por Estados qué Unidos. ocurrió esto? ¿Saben que esto fue por una ráfaga de viento? El viento. O sea, había una carga dinámica por esa condición de la velocidad que produjo con respecto a este eje que tenía la carretera, o más bien el puente. Ese puente tenía cerca de 1500 metros de luz, o sea, de distancia entre apoyos. Hizo que se rotara en este sentido. ¿Lo ven? Por eso es que ven que este lado está como más levantado que acá. Falló por torsión. Entonces reventó, la guaya evidentemente todo colapsó y cayó, pues ya terminó fracturado todo. En YouTube está, si quieren búsquenlo. Caída del puente de Tacoma Narrow. Ese puente está ubicado en Washington, aquí de Washington. De repente, si yo le coloco un par torsor a este elemento, el par torsor va a producir un reactivo en esta parte de acá, del empotramiento. Pero las líneas van a empezar a deformarse de una manera angular. Es decir, que si nosotros pudiésemos ver esto desde el punto de vista de la deformación, en realidad se producen son distorsiones. Anota eso. Anota. La deformación que se produce es angular. Es decir, que la línea que estaba antes recta, con respecto a este apoyo, va a tender a rotar. Si ven que aquí se forma como un ángulo de barrido. Se mueve. Y entre más lejos estés tú del punto de apoyo, más se va a mover eso. ¿Ok? Entonces, fíjense qué pasa. Como esta carga externa está paralela a la superficie, se va a producir un esfuerzo cortante. Es decir, que la torsión produce esfuerzos cortantes. Anota. No está relacionado a deformaciones de acortamiento o de alargamiento. Deformaciones angulares, de distorsión. ¿Ok? Angulares. Circular, si no tenemos eso mallado, no se puede apreciar esa deformación que existe. Pero si tenemos una sección no circular dentro de un cuerpo, lo que se va a ver es como si fuese esta parte, como una cadena de ADN. ¿Lo ven? O sea, es más probable apreciar el fenómeno de torsión en secciones no circulares que de pronto en una sección circular. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es lo visual, es lo que... Espérate, ya. Me cruza de brazos. Es el par torsor interno del material. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que es lo que sufre el material, no lo que está afuera, lo que está él por dentro. El C se conoce como radio de giro. Básicamente es la distancia que hay entre el punto donde se ubica el eje longitudinal
y en ese caso C representa la distancia más alejada a ese punto, como la periferia. Se le dice C porque en realidad pues, pueden haber torsión para elementos circulares y no circulares. Pero si es un elemento circular es el radio del diámetro, o sea, del cuerpo que está ahí. Es giro, pero ¿cómo así? El momento polar de inercia es un atributo de una sección que te dice qué tan fácil o difícil es hacer rotar ese cuerpo. Entre más grande sea ese número, más difícil va a ser darle vuelta. ¿Me entiendes? Pero entre más pequeño sea, quiere decir que va a ser muy sencillo darle vuelta, hacerlo girar. Es como, por ejemplo, el que tenemos aquí en los abanicos. Ese momento polar de inercia de esos álabes o de todo el rotor es bajo. Nomás lo tocas y da vuelta enseguida, porque está alineado, está apoyado. ¿Me entiendes? Conseguir ese indicador en su expresión de mayor magnitud. Por otro lado, también tenemos la ecuación que hace referencia a la deformación angular. La deformación angular estaría definida por estos dos factores que vemos acá. Bien se puede utilizar esta técnica o esta de acá. Claro, evidentemente la de abajo es mucho más sencilla, pero la de acá arriba se emplea en situaciones donde hay variaciones del torque con respecto a la posición. Casos comunes de ese tipo de situaciones, pues los vemos como, por ejemplo, cuando hacen perforaciones de suelo para encontrar agua. Un pozo de agua, sí, no, sí, que hace un hueco. Bueno, entre más largo sea el palo o el eje que está tratando de perforar el suelo, va a encontrar por esa superficie que está haciendo contacto mayor restricción en el suelo. Entonces, entre más profundo sea, va a haber más variación en el torque y por tanto la máquina va a tener que sentirse más esforzada. Entonces, cuando hay esos casos, hay que utilizar esta fórmula de acá, esta de aquí. Cuando no hay esos casos, que son de pronto los más sencillos, se utiliza esta de acá. ¿Quiénes son cada uno de esos factores? Ya lo vamos a definir. Por ejemplo, este ángulo sí representa el ángulo de deformación. Y en ese caso, ese ángulo de deformación es este de aquí, que vemos en esta parte. ¿Lo ven acá? Es decir, antes estaba así, pero como se sometió a un par torsor, esta línea terminó acá abajo, ¿ok? Entonces, ese barrido es el que representa ese ángulo, ¿ok? Y si gira contra las manecillas del reloj es considerado ¿cómo? Positivo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de eso? Bueno, la T que vemos acá es el par torsor interno, que sufre el material. La L, por otra parte, es la longitud del cuerpo que va a ser esforzado por torsión. ¿Qué es la J? Excelente, excelente. Esos son mis estudiantes que contestan firme. Momento polar de inercia. ¿Y la G qué es lo que es? Módulo de rigidez cortante. Ese módulo se consigue en tablas, es una propiedad mecánica, ya existe. O sea, uno tiene que inventarla, nada más buscar la tabla y ahí está. ¿Ok? Listo. Por este lado se usa lo mismo, solamente que en este caso, bueno, aquí tenemos un GX, una JX, perdón. A veces tenemos la condición de elementos que son cargados a torsión que no tienen la sección constante. Entonces de pronto sean, por lo menos, aquí tenemos un cilindro, pero a veces pueden haber casos de, no sé, qué tal si ponemos como un cono. Entonces el área transversal varía con respecto a la posición X. Entonces en ese caso también lo hace el momento polar de inercia. En esa situación, pues se utilizan modelos matemáticos para relacionar este caso. ¿Ok? En esa situación. Bien. Hasta ahí todo claro. ¿Copiaron todo? Bueno, esto es
vamos a ir siguiendo con nuestra clase. Bueno, sección circular. ¿Se ven, alumnos, verdad? Hola. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, la intención del video anterior, fíjense cómo en algunos lugares del mundo utilizan una solicitación como la torsión para hacer el diseño de un puente. Que nosotros como ingenieros tendríamos que aprovechar ese tipo de situaciones. Y bueno, el otro caso, aquel que le gusta el fútbol, cómo se producen las roturas de los ligamentos cruzados, que también es interesante. Y el otro tema para terminar es cuándo conviene utilizar las distintas, las distintas ecuaciones nuestras, donde consideramos el momento torsor, y de acuerdo cuando es con sección variable o cuando es con sección constante. Es lo que, este era el valor phi que había hallado este hombre. Bueno, y aquí está la aplicación de la fórmula. Momento torsor por L sobre el módulo de elasticidad transversal por el momento de inercia polar de la pieza. Ahora vamos a ver sección anular. En este caso es un tubo. Y acá vamos a ver por qué nos conviene utilizar un caño, digamos, antes de que sea un hueco, una sección con hueco o no una sección llena. El análisis de este tipo de sección se efectúa partiendo de las fórmulas deducidas para la sección circular llena. La única condición es que debe limitarse la variación de R entre radio exterior y radio interior. El momento, el esfuerzo de corte máximo, como es una sección circular, aparecen las diámetro mayor y el diámetro menor. Entonces nos queda 16 por el momento torsor sobre pi por el diámetro mayor al cubo, entre paréntesis 1, menos diámetro menor a la cuarta sobre diámetro mayor a la cuarta. Vamos a comparar la eficiencia de una sección anular para absorber tensión con relación a una sección maciza de igual resistencia. Aquí hacemos, digamos, es cuando sección llena y esta es cuando es sección hueca. Esta es maciza, esta es hueca, no sé si llegan a ver. Hacemos las relaciones y nos queda un phi que se grafica. Phi y alfa es una relación. Puede verse que phi es igual que 1, lo que significa que la sección hueca es más conveniente que la sección llena, ya que siempre se requiere menor área para resistir el mismo esfuerzo. No debemos confundir área con diámetro, ya que para igual resistencia el diámetro de la pieza maciza será menor que el exterior de la hueca. Lo que importa es que aún con menor diámetro la sección maciza es siempre más pesada y por ende más cara. Lo que concluimos recientemente se debe a que las tensiones desarrolladas en la parte central de la sección maciza son muy pequeñas y no tienen un aporte muy significativo, por lo que para resistir a la torsión las secciones más convenientes son las huecas. Por eso, fíjense, alumnos, los ventiladores de techo, todo el eje que vincula la parte fija con el motor son de secciones huecas, más liviana y igual resistencia y más económica porque se tiene menor material. Entonces, lo que concluimos recientemente se debe a que las tensiones desarrolladas en la parte central de la sección maciza son muy pequeñas y no tienen aporte muy significativo, por lo que para resistir a la torsión
la sección más conveniente son las huecas. En efecto, si consideran una sección anular tal que el diámetro mayor es 2 veces el diámetro menor, o sea que alfa es 0,5, obtendremos un valor de phi de 1,28. Vemos entonces que la sección maciza, igualmente resistente, es un 28% más pesada que la hueca. Bueno, ese es el primer fundamento, que en torsión la conveniencia de trabajar con secciones huecas y no macizas. Ahora vamos a considerar secciones tubular cerrada de pequeño espesor. Este es sección tubular cerrada de pequeño espesor. Consideremos una sección tubular de forma arbitraria. Esta es arbitraria, que tiene un espesor de una longitud de 1, un espesor E. Consideremos una sección tubular de forma arbitraria, pero de paredes muy delgadas con relación a la menor dimensión de la pieza, sometida a torsión. Admitamos también que el espesor E del tubo varía en forma continua. Debido al pequeño espesor del tubo, es posible suponer que las tensiones tangenciales son constantes en intensidad y dirección a lo largo del espesor, y que la dirección coincide con la tangente al contorno medio de la sección en el punto considerado. Entonces, si en una sección SS tomamos un elemento diferencial de ancho E, y longitud diferencial de S, diferencial de S, sobre el mismo actúa una fuerza elemental diferencial de T, que es igual a T por el espesor por diferencial de S. Si elegimos un punto cualquiera del plano de la sección, llamamos R a la distancia. Esto se ve mejor acá, esto se ve mejor acá. Entonces tenemos un espesor diferencial de S, un espesor, el espesor de, en este caso, del tubo E. Este es el radio, y ahí sobre el cual está actuando una diferencial de T, la fuerza diferencial de T, que es igual a tau por el espesor por diferencial de S. Si elegimos un punto cualquiera del plano de la sección y llamamos R a la distancia al mismo de la fuerza diferencial de T, tendremos que el momento torsor es igual a la integral de R por diferencial de T, fuerza por, en este caso, la distancia, el momento torsor, reemplazando el momento torsor, reemplazando el valor de diferencial de la fuerza, nos queda que es igual a R por tau por el espesor por diferencial de S. Si separamos del tubo una tajada de longitud unitaria y aislamos la porción seccionada al eje del tubo, figura 5.9, vemos que según la ley de Cauchy aparecen tensiones verticales que dan dos resultantes, T1 y T2, las cuales deberán ser de igual intensidad por razones de equilibrio. Entonces T1 es igual al espesor por las tensiones tau 1 por el espesor unitario. T2 es igual a la tensión T2 por el espesor E2 por la longitud. Igualando, estas tienen que ser iguales, esta tiene que ser igual a esta. Dado que las secciones 1 y 2 son arbitrarias, en lo anterior podemos establecer que la tensión por el espesor son constantes. Luego retornamos y vemos que el momento torsor es igual a R por el espesor por la tensión por diferencial de S. Integrando nos queda, es la fórmula de Brett. Acá nos dicen que el momento torsor es igual a esta fuerza por la distancia
es la fuerza por esta distancia, pero ¿qué pasa? R por diferencial de S, R por diferencial de S, este espesor que está acá, es igual a 2 veces el área, ya que el área es igual a base por altura sobre 2. Esta área que está acá es base por altura sobre 2, y esto equivale a que el momento, a la tensión tau es igual al momento torsor dividido 2 por el espesor por el área. Fórmula de Brett, esto suele tomarse en los exámenes finales, la deducción de este tema. Omega, área que encierra la línea media de la sección. Puede verse que en este tipo de sección la tensión tangencial es inversamente proporcional al espesor de la misma, lo que significa que la tensión tangencial máxima ocurre en el lugar donde el espesor es mínimo. Bueno, acá si deseamos conocer el ángulo específico de torsión, podemos calcular a través de las consideraciones energéticas. El trabajo exterior es igual a la energía de deformación. Si tomamos una porción del tubo de longitud unitaria, el giro relativo entre las dos secciones extremas será igual al ángulo específico de torsión. Momento torsor por θ sobre 2. De aquí, haciendo las operaciones pertinentes, nos dicen que θ es igual al momento torsor sobre 4 por área al cuadrado por G por la integral de diferencial de S sobre E. Bueno, este es entonces un tema sección tubular cerrada de pequeño espesor. Este es un tema que entra como tema teórico. Bueno, y aquí vamos a ver qué pasa la torsión en secciones de otra forma, en el caso de sección rectangular. En barra de sección no circular, en barra no circular durante la torsión, las secciones no permanecen planas, sino que se curvan, se alabean. Acá lo pueden ver ustedes, cómo se alabea la sección. A ver si después les puedo mostrar un video que tengo, a ver, para que ustedes vean ese fenómeno. Si el alabeo no es restringido, entonces en las secciones transversales no aparecen tensiones normales. Esta torsión se denomina torsión pura o libre. El cálculo de las tensiones tangenciales en las barras de sección no circular representa un problema bastante complicado que se resuelve por los métodos de la teoría de la elasticidad. Exponemos a continuación los resultados fundamentales para las barras de sección rectangular donde A es mayor que B. Si la teoría desarrollada por Coulomb para la torsión circular fuera válida para la rectangular en un punto como el punto A de la figura 5.10, debería existir una tensión tangencial tau A perpendicular al radio, vector RA, lo que daría componentes en TX, aquí podemos ver en tau ZX y tau ZI, no nulas, apareciendo tensiones tau XZ y tau IZ, exteriores que contradicen la hipótesis de torsión simple. La hipótesis de Coulomb no es entonces aplicable a secciones rectangulares ni a otros tipos de secciones que difieren al circular. La solución exacta del problema es atribuida a Saint-Venant. Como mencionamos antes, pertenece al dominio de la teoría de elasticidad. En la figura 5.1 hemos indicado la ley de variación de las tensiones tangenciales, produciendo apreciable para la tensión tangencial máxima, tiene lugar en el centro de los lados. En este caso, vale únicamente el criterio de Saint-Venant, no el de Coulomb, que es el que vale
en secciones circulares. Este es el primer concepto que se le pregunta en los exámenes. ¿Qué tipo de tensiones tenemos en secciones circulares y qué criterio de Coulomb o de Saint-Venant? Entonces acá tenemos las tensiones máximas. Esto es A, la altura es mucho mayor que la base. Tenemos las tensiones en el plano ZX, en el plano ZI máximas, en los laterales. Esto es en la parte interior cuando le aplicamos el momento torsor, el esfuerzo corte. Y las tensiones tangenciales máximas y el ángulo específico de torsión pueden calcularse mediante fórmulas respectivas, los coeficientes alfa, beta y gamma, que son funciones de la relación de lados A y B, pueden obtenerse de esta tabla. Esto es la tabla que ustedes tienen que manejarla para poder resolver secciones rectangulares. Entonces tenemos que tau en el máximo en el sentido ZI es igual al momento torsor por alfa, coeficiente, que lo leemos acá, está alfa, altura sobre base, tenemos distintas relaciones. Cuando es infinita se transforma en 0,33. Cuando la altura es mucho mayor que la base, todos los valores se transforman alfa y beta en 0,33. Entonces acá tenemos la relación A sobre B, altura sobre base, los coeficientes alfa, beta y gamma, que son los que utilizamos para sacar las tensiones, tau, y el giro que sufre la sección. Acá tenemos secciones abiertas de paredes delgadas. Acá fíjense donde la base es mucho más chica que la altura, donde la base es mucho más chica que la altura, donde la base es mucho más chica que la altura, y aquí donde tenemos que considerar 1 sobre 33, el coeficiente alfa, fíjense, alfa, porque como es mucho mayor, 1 dividido 3, el valor es 0,33. Ahí está el fundamento de este concepto. Secciones abiertas de pared delgada. Estos son los perfiles T, doble T y U para estudiar el esfuerzo de corte, tau y tita. Estas son las fórmulas que tenemos que aplicar. Para encontrar la solución a este problema, se aplica un método denominado de analogía de la membrana, el cual no la desarrollaremos en este curso. Para este tipo de secciones se puede suponer una distribución lineal de tensiones a través del espesor. Además, la teoría mencionada muestra que las tensiones varían muy poco si se suponen enderezados los perfiles de modo de transformarse en rectángulos muy alargados. Esta es la distribución de tensiones y estos son, como dice acá, rectángulos alargados. Para rectángulos muy alargados resulta que tau es el momento sobre 1 sobre 33 A por B al cubo y tita es igual al momento torsor sobre 1 sobre 3 A por B al cubo sobre G, que son estas fórmulas donde varía alfa y beta, y en este caso beta 0,33 para poder aplicarlo. Las secciones abiertas pueden considerarse como un conjunto de rectángulos que absorben cada uno de ellos una parte del momento tordente M sub T. Como estos rectángulos forman parte de una única pieza, todos tendrán el mismo giro específico de torsión. Si llamamos momento de inercia T sub I, un tercio, es decir, de cada elemento, esto es de cada elemento, si acá nosotros tenemos 3 rectángulos,
1, 2 y 3, estos son los momentos que consideramos para cada uno, donde corresponde al momento torsor que absorbe el rectángulo 1, cualquiera que constituya la sección. Acá tenemos que sumar, en este caso, los 3, y tenemos que el tau máximo de ese elemento es igual al momento torsor a 1/3 de la sumatoria de la altura por la base al cubo, por la base es la fórmula que tenemos que aplicar. Theta sería entonces el momento torsor de 1 sobre 0,33 por la sumatoria de A sub I por B sub I al cubo por G. Usualmente el término 1/3 de la sumatoria de AI por I es el momento, se llama momento de inercia torsional. En el caso de perfiles laminados, el momento torsor de inercia torsional resulta mayor que el calculado mediante la expresión anterior. Esto se debe a que los contornos redondeados incrementan la rigidez de la torsión. Hay experiencia que ya determinaron cuánto era este valor en función de los coeficientes y de la forma del perfil. Para perfiles doble T, nu varía entre 1,2 a 1,3 y para perfiles U, nu varía entre 1 y 1,3. Los perfiles, vamos a ver si puedo mostrarle acá un video que tengo. Bueno, disculpen, tuve un cortecito acá de comunicación, así que vamos a tratar de... ¿Me escuchan, alumnos? ¿Hola? Sí, profe. Ah, bueno, sí, está perfecto. Está.
Voy a tratar de ponerle acá un... A ver, chino. Bueno, no tengo... Bueno. Bueno. No tengo suerte a ver de... Ahí está. Bueno. Ahí, ¿escuchan alumno ahí? Sí, profe. Sí, profe, se lo escucha. Sí, profe. Ah, lo están viendo, perfecto. ¿Llegan a ver alumno ahí o no? Sí, se ve, profe. Sí, ingeniero. No hay audio, ¿eh? No se escucha audio. ¿Se escucha? No, Audio profe, del video el no. video no. ¿Cómo? Audio del video no se escucha. Ah, bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. Para comprender material homogéneo ¿Ahí se y escucha? sección rectangular al que sometemos Sí, a ahí un sí, momento, Ahora sí. este se deformará de la siguiente manera. Perfecto.
podemos apreciar que la deformación es cualitativamente distinta al caso de un elemento de sección circular, por lo que las ecuaciones que gobiernan los esfuerzos y las deformaciones en secciones circulares ya no son aplicables en este caso. Asimismo, se puede apreciar que las secciones planas, antes de la aplicación del momento torsor, ya no permanecen planas, produciéndose el fenómeno de alabeo. Para comprender mejor el fenómeno de torsión sobre un elemento de sección cualquiera, podemos utilizar la analogía de la membrana. Por ejemplo, si se tiene una sección transversal como la que se muestra, para poder analizarla, tomemos una plancha rígida y perforemos en ella una zona igual a la sección transversal. Luego cubrimos la plancha con una membrana elástica y homogénea y aplicamos una presión constante desde la parte inferior de la plancha. Al efectuar esta operación, la membrana tomará una forma determinada, la cual definirá los esfuerzos y el torsor actuante. Entonces podemos afirmar lo siguiente. Para el punto P tendremos que el esfuerzo cortante es proporcional a la pendiente máxima a la membrana en dicho punto. Para el mismo punto, además tendremos que la dirección de la tangente horizontal a la membrana en este punto coincide con la dirección del esfuerzo cortante. El momento torsor T es proporcional al volumen encerrado entre la membrana y la plancha rígida. Bueno, volviendo a nuestro tema. ¿Me escuchan, alumnos, verdad? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se le escucha. Bueno, acá lo que terminamos de ver el alabeo, el concepto de Saint-Venant, no es el de Coulomb que dijo, ¿se acuerdan? La distribución de tensiones. Y bueno, acá vamos a hacer la comparación, los perfiles. Acá vamos a ver cómo trabaja la sección cerrada y la sección abierta. ¿Cuál de las dos resiste más? Entonces, los perfiles abiertos no tienen una buena capacidad para resistir torsión. Vamos a tratar de evidenciar esto comparando las rigideces de dos secciones huecas, una cortada y otra entera. Entonces tenemos que θ1, en este caso, es el momento torsor sobre 4 por el área al cuadrado por G por la integral de diferencial de S sobre E. Reemplazando los valores, nos queda que el momento torsor por 2pi por R medio, en este caso radio medio, sobre el espesor, sobre 4 pi por R medio al cuadrado por G, y en este caso, esto es para la sección cerrada y esta para la sección abierta. En este caso consideran un rectángulo alargado, por eso es dividido 1 dividido 3. Fíjense que no hay grandes cambios en las fórmulas, sino que este es el concepto de rectángulos alargados. Haciendo las relaciones de los dos θ, nos queda que en este caso θ2 es 300 veces más grande que θ1. De este ejemplo puede verse en una sección hueca, es mucho más rígida que una sección abierta. Por esto se debe evitar que las barras de sección abierta trabajen a la torsión.
Estamos porque indudablemente θ 2 es mucho más grande la deformación que, que en este caso la sección hueca pero cerrada. Bueno, esos ya son problemas hiperestáticos. Vamos a hacer un descanso, alumnos. Voy a buscar el ejercicio. ¿Estamos? Pasemos 5 minutos de descanso. ¿Te parece bien? Sí, ¿qué? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Matecito.
Bueno. ¿Estamos, alumnos? ¿Ven lo que está en la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, este ejercicio, después yo le voy a poner en la guía para que ustedes lo transcriban ahí en la plataforma. En este ejercicio consiste en determinar el máximo valor de la tensión de torsión tau máximo y la rotación relativa entre las secciones extremas de una barra phi de 220, 2,20 metros de longitud, sometida a una acción de momento torsor de 4 toneladas centímetro, aplicada en ambos extremos. Vamos a considerar la sección delgada abierta, este caso que está acá, y la sección delgada cerrada. La longitud 2,20 centímetros, el momento torsor 4 toneladas, y el módulo resistente transversal 850 toneladas. Entonces acá tenemos, en el primer caso, sección A abierta, vamos a considerar rectángulos alargados, y en este caso maciza, y vamos a comparar cuando el giro que tienen phi, la rotación relativa en ambas secciones, como también el valor máximo del momento torsor que pueden ampliar. Vamos entonces en las secciones delgadas abiertas, en este caso, el primer caso, se considera como hipótesis de cálculo que la sección está constituida por un conjunto de secciones rectangulares, B, cada parte absorbe parte del momento torsor aplicado, momento torsor, todos los elementos experimentan la misma rotación, θ, de la distribución de tensiones tangenciales en el espesor es lineal, por condición de equilibrio, el momento torsor total es el momento del primer rectángulo, más el momento torsor del segundo, más el momento torsor del tercero, más el momento torsor del cuarto. Y la condición de deformación, θ por G, es igual en todas las secciones, es decir, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. El momento torsor total es la absorbida por 1, por 2, por 3, por 4. Son las hipótesis. Resultando que el momento de inercia a la torsión de todas las secciones es igual al momento torsor, el momento de inercia polar de 1, más la 2, más la 3, más la 4, momento de inercia total de cada elemento es igual a phi por h por b sub i al cubo. Momento torsor absorbido por cada elemento. La tensión tangencial en cada elemento es igual a cada una. Entonces, la fórmula genérica para perfiles laminados aplica la misma formulación donde H sobre B es mayor que 10, alfa es igual a beta es igual a 1/3. Nunca habíamos dicho para este tipo de secciones que son C, tiene un valor, y entonces empezamos a calcular a nuestro ejercicio. Vamos a la tabla, a ver si puedo tener acá la tabla, esta que está acá. ¿No la pueden ver? ¿Está cierto la tabla? No, esa no se ve. Bueno, ya. Ahora sí. Esta tabla, alumnos, esta que está acá, estas son las fórmulas. Este es el concepto que vamos a aplicar para poder resolver este ejercicio. Esta que está acá. Así que
volviendo a nuestro ejercicio. Entonces, área 1, área 2, área 3, área 4. Entonces, los coeficientes alfa y beta en cada elemento, B sobre H, altura sobre base, que en este caso es 5 dividido 2, 5 dividido 2, la base, la altura es 5, nos da que alfa y beta, esto es para la 1, esto es para el área 1 y área 2, para el área 1 y área 2, estos son los valores que tenemos. Fíjense que la base es 5, la base es 5, la altura 2, de acuerdo a la tabla que yo le mostré, estos son los valores de alfa y beta. Para la figura 3, donde es igual la base, es igual a 1 y la altura igual a 6, la base es 6 sobre 1, estas son las relaciones. Para 4, que en este caso que es 2 y 1, tenemos estas relaciones. Aplicando la fórmula del momento de inercia polar y sumando nos da 22,838 centímetros a la cuarta. El valor de las tensiones, tanto para la sección 1 y la sección 2, para la sección 3, para la sección 4, nos da que la tau total es igual a 0,34 toneladas sobre centímetros cuadrados. Y la rotación 0,0453 radianes, multiplico por 180 dividido pi, me da 2,597 grados. Ahora analizamos la sección cerrada, que es aplicando la fórmula de Brett. La hipótesis de cálculo a la tensión tangencial tau total, la rotación específica θ, se determinan por la fórmula de Brett, que ¿se acuerdan ustedes, verdad, que era el triángulo y nos daba que tau es igual al momento torsor sobre 2 por el área media por el espesor? La rotación específica θ es igual al momento torsor sobre 4 por g por omega al cuadrado por la integral de diferencial de S sobre E. Realizando los cálculos, reemplazando las fórmulas de Brett, el momento de inercia, las tensiones, en este caso el momento de inercia total es igual a 207,8 centímetros a la cuarta, la tensión tangencial, aplicando la fórmula de Brett, nos da que es igual, elegimos, y nos da que es igual a 31,25. Como tenemos dos espesores, el espesor de 2 centímetros y de 1 centímetro, por eso tenemos dos tipos de tensiones. Acá se pueden fijar, esta es la tensión 1 y la tensión 2, acá cuando el espesor es de 2 y cuando el espesor es de 1, por eso tenemos dos tipos de tensiones de Brett. Y elegimos siempre, en este caso, la tensión mayor. El giro relativo nos da 5,0 θ radianes, multiplicando por 180 dividido pi nos da 0,2896 grados. Haciendo la comparación, la sección abierta y cerrada, fíjense que la sección abierta 0,34 toneladas por centímetro, y la tensión máxima, en este caso cerrada, es es mucho menor que la sección cerrada que en la abierta. Y la rotación es mucho mayor en la abierta que en la cerrada. Este es el ejercicio donde hicimos la comparación de cuál de las secciones era más favorable para poder trabajar. Indudablemente la cerrada antes que la abierta. Ese es el concepto de este ejercicio, determinar el valor máximo de la tensión
tau total máxima y la rotación relativa entre las dos secciones extrema y phi, y tenemos la sección abierta y cerrada. Este es el primer concepto, la comparación entre las secciones abiertas y cerradas. Acá tenemos este ejercicio de determinar el momento torsor que puede soportar la siguiente sección compuesta, un perfil normal T22, considerando el momento torsor obtenido, determinar la rotación específica θ. Estos son los valores y estas son las respuestas. La solución, investigaciones y expresiones efectuadas por Full y Effelson, corrigiendo y multiplicando el momento de inercia ficticio y su phi por un coeficiente nu, que esto es de acuerdo a la sección considerada, que en este caso va a ser 1,33 porque es doble T. Reemplazando en la fórmula nos queda que el momento tau máximo tiene que ser menor a la tau admisible, que es igual al momento torsor sobre el momento de inercia ficticio por el espesor, reemplazando los valores. En este caso, nos queda que el momento de inercia ficticio es 15,093 centímetros a la cuarta. El valor de la tau máximo, el momento torsor sobre el momento de inercia ficticio por el espesor medio, nos queda que es igual a 9,59 toneladas. Calculando el ángulo θ, que en este caso aparece el factor nu, que en este caso por ser doble T es igual a 1,33, nos da que θ es igual a 5,4 radianes, multiplicando por 180 dividido por pi, nos queda que es igual a 0 grados, 311 grados, que coinciden con los valores que nos dan como respuesta. Eso es considerando esta fórmula que ustedes lo tienen en la teoría del libro, y está dentro de la plataforma, es aplicando esta fórmula. Y la otra forma de realizar es aplicando la fórmula de los rectángulos alargados. Vamos, escúchenme, ¿ven el ejercicio, alumnos? Hola. Sí. Porque acá nos dicen que internet es muy débil, por eso. Bueno, en este caso tenemos el rectángulo 1, rectángulo 2, que son iguales. Buscamos los valores de alfa y de beta, reemplazando en la fórmula, y nos dan los valores, fíjense, en este caso, los valores son idénticos. ¿Qué pasa? Esto que está acá, nosotros podemos repetir, nos conviene tomar esto para desarrollar distintos tipos de ejercicio. Bueno, otra modalidad, utilizando también los rectángulos para hallar phi y hallar tau máximo, el mismo concepto de los rectángulos alargados, para poder desarrollar. Estos van a estar, son dos ejercicios que le voy a poner en la plataforma para que ustedes puedan interpretarlo. Bueno, este es el trabajo de torsión. Como sabrán, alumnos, nos están quedando 5 clases, y hoy el ingeniero tenía que dar teoría de fallas, el ingeniero Drelliman, y voy a ver si es que puedo, para que tengan una idea, no sé si él lo va a poder, a ver si tenemos acá.
¿ven verdad, alumnos, esto? Sí. Profe. Ah. Esto corresponde al trabajo, corresponde al tema 4, torsión al tema 5. Yo le pediría a alumnos de que no falten, porque la semana que viene no tenemos clase porque hay exámenes, y nos quedarían entre 4 y 5 clases para poder terminar esta habilidad. Te pediría que trabajen, aquel que tenga alguna duda, que pregunte, a ver si es que hay que aclarársela, porque desgraciadamente el día, creo que es el día 12 de diciembre, y que es el último, la semana del 12 de diciembre es que terminan las clases. Así que, por favor, bueno, con respecto a este tema, Oscar, no estás vos no estás presente, ¿verdad? Voy a ver si está el ingeniero Dreliman. No, no estaría. No, no estaría. Bueno. ¿Vos estás Martín ahí? Martín. Sí. ¿Vos tenés algún video para que ellos vean qué es el concepto de teoría de fallas? Es similar a lo de la presentación nomás, no difiere mucho. Bueno, acá energía específica de deformación, acá en este caso, bueno, escúchenme alumnos más o menos, teoría, el título, teoría de fallas o de comparación. Para que ustedes tengan una idea, acá lo que tenemos que ver, ¿por qué falla una pieza? Ustedes ya saben el concepto, cómo sacamos en un material dúctil, cómo sacamos el valor de la tensión de elasticidad, la tensión de fluencia, la tensión de rotura. Lo podemos determinar si el sistema es unidireccional, en este caso de tracción, en una sola dirección, haciendo la ley de Hooke. Y también podemos sacar la tensión de corte tau a través de los ensayos de tracción de fluencia. Ese es un concepto, y bueno, hay científicos que han investigado esos dos conceptos de materiales dúctiles y frágiles y determinaron la teoría de falla o de comparación. Acá tenemos, en este caso es unidireccional, tenemos esfuerzos axiles, en este caso, que es un medio de la tensión, es el área, esta área que está acá, cuando el esfuerzo es axial, y cuando el corte puro cambia, tau, en vez de sigma es tau, es gamma, y el concepto es material elástico, lineal, es decir, que vale la ley de Hooke. Bueno, en este es un caso de energía de deformación cuando el sistema es en 3 direcciones. Tenemos en 3 direcciones, cuando tenemos 2 direcciones, tensiones en 2 direcciones, y cuando tenemos tensiones en una sola dirección. La relación constante entre el módulo de elasticidad transversal y longitudinal, el otro concepto, es volumétrica, las relaciones de K, de U, esto es cuando es de 3 direcciones, energía con variación de volumen y variación de forma, un elemento sometido exclusivamente a tensiones normales, sigma X, sigma Y, sigma Z, energía de variación volumétrica por variación de forma, esta que está acá es igual a B más C,
Energía por variación de volumen y variación de forma. La energía por cambio de forma estriba en que ella se le atribuye la afluencia, o sea, el escurrimiento plástico en función de las tensiones principales. Esta es la energía de variación de volumen por variación de forma. Variación de comparación, teoría de falla. En un estado multiaxial, las tensiones en un cuerpo, en el estado más general que puede presentarse ante una condición de solicitación, componentes ingenieriles pueden estar sujetos a cargas complejas de presión, de tracción, compresión, torsión, y una combinación de ellas de forma tal que para un cierto punto del material se producen tensiones en más de una dirección. Acá tenemos, en la práctica suelen ser complejos y hasta a veces imposible idear experimentos que puedan cubrir cada detalle y cada particular combinación de tensiones, atento a las dificultades para poder concretarlo como al extraordinario costo en el procedimiento implica. Por tal razón, se necesitan hipótesis, teorías o criterios que permitan evaluar, comparar, relacionar un estado de tensiones cualquiera con los resultados experimentales de ensayo típico de tracción, cuyo costo es relativamente bajo. Para fallas, para materiales dúctiles, resistencia a la afluencia, tenemos la resistencia a la tracción sigma, 0 y determinada a partir de un ensayo uniaxial, es decir, haciendo la ley de Hooke, un ensayo de tracción, podemos determinar estos valores. Si el material es dúctil, si el material es frágil, y tenemos, en este caso, los criterios de falla para materiales isotrópicos pueden ser expresados, que están en función de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que es la tensión de compresión en la falla. El factor de seguridad a la falla. Criterio de falla a la máxima tensión normal o teoría de Rankine. Si tenemos una tensión de rotura, la tensión máxima a la fractura va a ser los valores absolutos de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces tenemos la tensión sigma 3 igual a 0, únicamente tenemos sigma 1 y sigma 2, estados planos de tensiones, tenemos la tensión, graficamos ahora en valor absoluto sigma 1 y sigma 2 menores que la tensión de rotura, y tenemos, se nos producen este cuadrado, donde sigma 2 es igual a la tensión de rotura, sigma 2 es igual a menos la tensión de rotura, sigma 1 es igual a la tensión de rotura negativa, y podemos graficar en los ejes sigma 1 y sigma 2 esta figura. Todo lo que se encuentra dentro de esta figura, toda tensión que se produce dentro de esta figura, va a mostrar del lado de la seguridad. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, tenemos, esta es una tensión que estamos dentro menor que la tensión de rotura. Esta es la tensión de fractura y de rotura. La relación entre este vector y este vector es el que nos da el coeficiente de seguridad, que es la teoría de Rankine en criterio de falla de la tensión normal máxima. Ahora cuando tenemos tres tensiones. En este caso, criterio de falla, la tensión de corte, tau de fluencia máxima. La fluencia es igual a la tensión de fluencia sigma dividido 2 en fluencia. Entonces podemos decir que la sigma de fluencia, el valor absoluto de sigma 1 menos sigma 2, el valor absoluto de sigma 2 menos sigma 3 y el valor absoluto de sigma 3 menos sigma 1 en fluencia. Es decir,
para materiales dúctiles. Graficamos estos valores. Y tenemos esta siguiente figura. Todo lo que está aquí dentro de lo verde, estamos del lado de la seguridad. Lo que estamos sobre el límite de fluencia, esa relación nos va a dar el coeficiente de seguridad. Acá tenemos el gráfico, que es un volumen en el espacio. Todo lo verde estamos del lado de la seguridad y esta relación entre el borde y cualquier tensión nos da el coeficiente de seguridad. Las tensiones hidrostáticas y el criterio de máxima tensión, acuérdense, hidrostática donde las tres tensiones, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, son iguales, es decir, un cuerpo que está sumergido sufre este tipo de concepto. Bueno, y acá tenemos un ejercicio. Este es el otro criterio de falla de teoría Huber-Missenhenkin, que también tenemos un ejercicio. Este es cuando tenemos las tres en el espacio. Este es cuando sigma 3 es igual a 0. Tenemos esta siguiente figura que la graficamos debido a la función cuadrática que tenemos esta elipse. Y esta es la curva envolvente que se denomina envolvente de Moore o curva resistencia intrínseca. Esta que está acá, ustedes la van a ver con mucha frecuencia cuando hagan el estudio de suelo. Esto es la resultante de esta síntesis. Teoría máxima de tensión normal Rankine. Tenemos que sigma 1 y sigma 2, sigma 3 era igual a 0. Tenemos la tensión a la compresión y la tensión admisible. Esta es la teoría de tensión normal de Rankine. La teoría de la máxima tensión tangencial West y Tresca para tensiones principales de distintos signos. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar, donde tau máximo es igual a la tensión de compresión dividido 2, y la tensión de compresión es igual a la tensión admisible, que es igual a la raíz cuadrada de x menos xy al cuadrado, que esta es, cuando graficamos el círculo de Moore, esta es una de las fórmulas, y tensiones principales del mismo signo, tau máximo es igual a sigma 1 sobre 2, y tau máximo es igual a sigma 2 sobre 2. En el caso de que debemos tomar tensiones de mayor valor absoluto, con lo cual la ecuación a utilizar es la misma que la teoría anterior. Y la máxima teoría de la máxima energía de distorsión, Henkin, nos dice que la energía es igual a 1 más mu sobre 3 veces el módulo de elasticidad longitudinal por raíz cuadrada, entre paréntesis, sigma x al cuadrado más sigma y al cuadrado menos sigma x por sigma y más 3 por tau xy al cubo. Esto que está acá es igual a la tensión de compresión al cuadrado, y la tensión admisible es igual a la raíz cuadrada de sigma x al cuadrado más sigma y al cuadrado menos sigma x por sigma y más 3 por tau al cuadrado. Esta es la tensión admisible. Quería mostrarle este concepto a ver si puedo compartir con ustedes. La segunda parte de este tema le vamos a dedicar a los criterios de falla, a los criterios de plastificación. En este caso de la elasticidad es importante porque... Ahí está.
¿Lo escuchan, verdad? La segunda parte de este tema le vamos a dedicar Aló, a no. los criterios de fallo, a los criterios de plastificación. Profe, En este caso de la elasticidad es importante porque el criterio de plastificación lo que nos va a marcar es el límite de la elasticidad, el límite de dónde podemos aplicar las ecuaciones que estamos viendo en esta asignatura. Entonces, ¿qué criterios de fallo hay? Cuando hablamos de un elemento estructural es importante delimitar el criterio de fallo porque es lo que va a decir cuándo esa estructura va a dejar de funcionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Dependiendo del tipo de estructura y del tipo de material, vamos a tener diferentes criterios de fallo. En materiales dúctiles, que son los que vamos a ver, se va a producir una plastificación. Hay veces que nosotros podemos permitir que la estructura plastifique y que haya deformaciones permanentes, pero en muchos casos, y en lo que se refiere a esta asignatura, nosotros nos vamos a marcar como límite de trabajo cuando aparezca la plastificación. Nuestro criterio de fallo va a ser cuando aparezca la plastificación, nuestra estructura consideramos que falla, por lo tanto vamos a trabajar siempre en el rango elástico. Otros materiales que son frágiles fallan antes de plastificar, se produce directamente su rotura. Y también existen estructuras que no fallan porque se alcancen unas tensiones que produzcan la rotura o la plastificación del material. Por ejemplo, en esta estructura, que es una tarjeta, si yo le aplico una carga de compresión, se produce un fenómeno de inestabilidad que llamamos pandeo y que produciría el fallo de la estructura, sin necesidad que se alcancen tensiones suficientes como para que falle el material. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura en los criterios de plastificación. Y antes de entrar en los criterios de plastificación, vamos a aclarar un par de conceptos para ver los límites de los criterios de plastificación que vamos a aplicar. En primer lugar, vamos a ver el efecto Bausinger. Normalmente, cuando aplicamos un ensayo de tracción en un material dúctil o cualquier tipo de metal, lo que tenemos es una zona lineal donde la tensión y la deformación crecen de forma lineal. Cuando alcanzamos el límite elástico, aparece una curva. Esa curva nos está indicando que ya aparece la plastificación y que ya la relación entre tensión y deformación no es directa. Esto en los metales. Hay otros materiales en que nunca hay una relación directa entre tensión y deformación. No es lo mismo lineal que elástico. Pero bueno, vamos a suponer que en este caso la zona elástica coincide con la zona lineal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando dejamos de aplicar la carga? Que se produce una descarga y esa descarga se produce por una línea que va a ser paralela a la zona a la recta de aplicación de la carga, la zona elástica. Bueno, en un material con efecto Bausinger, lo que ocurre cuando hacemos esto es que si a partir de ese punto seguimos bajando la carga y nos vamos a la zona negativa y comprimimos, lo que descubrimos es que el límite elástico a compresión es menor, porque si lo hemos superado a tracción, eso afecta al límite elástico a compresión. Existe una relación entre la plastificación que hemos producido a tracción con el luego límite elástico que va a haber a compresión. Bueno, nosotros vamos a trabajar con materiales que no presentan este efecto Bausinger. Hay otro efecto que es el llamamos efecto de histéresis. Este efecto aparece en materiales viscoelásticos, viscoplásticos, cuyas propiedades dependen del tiempo y dependen también de la velocidad de aplicación de la carga. Aquí lo que ocurre cuando hacemos la carga, hacemos la descarga y volvemos a cargar, es que la carga y la descarga no se producen por la misma línea, sino que se produce este pequeño ciclo que es el ciclo de histéresis. Bueno, nosotros tampoco vamos a trabajar con estos materiales que dependen de la variable tiempo. Entonces, si obviamos el efecto Bausinger y obviamos el efecto de histéresis, lo que podemos hacer es utilizar criterios de plastificación que los podemos expresar como una función de las componentes del tensor de tensiones. Es decir, dependen únicamente del estado tensional en ese momento, no dependen de la historia que haya tenido antes ese estado tensional. Nos vamos a centrar en criterios de plastificación que cumplan esta forma, que dependan únicamente de las tensiones. Bueno, esta función la podemos simplificar. Por ejemplo, si tenemos un material isótropo, podríamos decir que esta función depende únicamente de los invariantes del tensor de tensiones, es decir, es independiente de la dirección en la que se aplique la carga. Un material isótropo quiere decir eso, sus propiedades son independientes de la dirección de aplicación de la carga. Existen materiales anisótropos, como por ejemplo los materiales compuestos, que son altamente anisótropos y que hay que utilizar otros criterios de fallo. Tenéis una asignatura optativa que es estructuras de materiales compuestos donde se explica eso con detalle. Nosotros nos vamos a centrar en los metales, que son los materiales más utilizados dentro del ámbito industrial. Y en los metales la mayoría de ellos son isótropos, por lo tanto podemos expresar esta función en función de los invariantes del tensor de tensiones y además la mayoría de los metales
su criterio, su plastificación es independiente de la componente hidrostática. Por lo tanto, lo podemos expresar en función de los invariantes del tensor desviador. En concreto de J2 y de J3, porque J1 ya vimos que vale 0. Además, si no existe el efecto Bausinger, esta función se puede expresar únicamente en función de J2. De modo que fijaros qué importante es diferenciar entre la componente desviadora y la componente hidrostática. Bueno, vamos a ver dos criterios en esta presentación, el criterio de Tresca y el criterio de von Mises, que son los criterios más utilizados y son unos criterios muy útiles para ver cuándo plastifica un material. El criterio de 3K lo podemos expresar con esta función, sigma 1 menos sigma 3 igual a 2K. Si se verifica esta función, entonces plastifica el material. El parámetro K es el parámetro que depende del material, es el parámetro que nos va a dar el valor de resistencia del material. Esto es equivalente a decir que la tensión tangencial máxima es igual a K. Si la tensión tangencial máxima es menor que K, no plastifica. Y si llega a alcanzar el valor K, entonces plastifica. ¿Cómo podemos calibrar este criterio? ¿Cómo podemos obtener este valor de K que nos va a decir cuándo plastifica el material? Bueno, podemos hacer un ensayo de tracción uniaxial en el cual tenemos que sigma 1 es igual al límite elástico, es decir, paramos cuando llegamos al límite elástico y ahí es cuando plastifica. Sigma 2 y sigma 3 valdrán 0 porque es tracción uniaxial. Bueno, si igualamos esto en la ecuación de 3K, nos sale que K tiene que valer la mitad del límite elástico. Es decir, cuando la tensión tangencial máxima alcanza la mitad del límite elástico, según 3K, el material plastifica. El otro criterio de fallo es el criterio de von Mises, el otro criterio de plastificación. Este criterio se expresa como que J2 es igual a K al cuadrado. En este caso vamos a utilizar K' para distinguirle de von Mises. J2 lo podemos expresar en función de las componentes del tensor desviador, como vemos en esta primera ecuación, o en función de las componentes del tensor de tensiones de Cauchy global, como vemos en la segunda y en la tercera ecuación. En la segunda está en función de las tensiones principales y en la tercera de sigma x, sigma y, sigma z y sus correspondientes tensiones tangenciales. ¿Cómo lo calibramos? Exactamente igual. Ensayo de tracción uniaxial, sigma 1 igual al límite elástico, es decir, el momento en el que plastifica, sigma 2 y sigma 3 valen 0. Calibramos J2, lo calculamos en función de sigma i, lo igualamos a K cuadrado y obtenemos este valor. K' es el límite elástico, ahora no dividido entre 2, sino dividido entre raíz de 3. Bueno, en esta imagen lo que vemos es una comparación entre los criterios de 3K y von Mises, en función de sigma 1 y sigma 2, aquí lo vemos, cuando se verificaría el criterio de von Mises y el criterio de 3K. 3K es la línea punteada y von Mises la línea continua. 3K, como veis, está formado por líneas rectas y von Mises por una elipse. Bueno, aquí lo primero que salta a la vista son dos cosas. Primero, no existe una diferencia muy grande entre 3K y von Mises. Y segundo, 3K, que es menos preciso, es más sencillo, está del lado de la seguridad, está dentro de von Mises. Es decir, si yo digo que en esta estructura este material no va a plastificar según el criterio de 3K, según el criterio de von Mises tampoco va a plastificar. Estamos del lado de la seguridad y siempre que hacemos una hipótesis simplificativa en ingeniería es importante estar del lado de la seguridad. Otra cosa que no vemos tan claramente, pero que quiero destacar, es que el área de esta elipse de von Mises, o el área de 3K, es igual. Dentro del primer y del tercer cuadrante, ese área es mayor que dentro del segundo y del cuarto. ¿Por qué ocurre esto? Pues fijaros que dentro del primero y del tercer cuadrante, los valores de sigma 1 y sigma 2 tienen el mismo signo. Y dentro del segundo y del cuarto tienen signos opuestos. Eso hace que dentro del primero y del tercer cuadrante la componente hidrostática es mayor. Hay que aplicar mayores tensiones para que aumente el valor de la tensión desviadora. Y en cambio en el segundo y en el tercer cuadrante no ocurre eso. Bueno, otro dato importante que os quiero explicar es cómo se calcula la tensión equivalente de von Mises, que se calcula a partir de esta ecuación. Esta tensión equivalente de von Mises es importante porque nos permite aplicar el criterio de von Mises calculando este valor de sigma'. Si el valor de sigma' es mejor que el límite elástico, que sigma i, entonces no plastifica. Si es mayor, entonces plastifica. ¿Y por qué he puesto esta imagen? Pues porque la mayoría de códigos de elementos finitos lo que nos muestran en este mapa de colores por defecto es el valor de la tensión equivalente de von Mises. Bueno, lo que estamos viendo ahí es el valor de esa tensión de von Mises. Si ese valor de la tensión de von Mises supera el límite elástico, quiere decir que ha plastificado. Si no, pues no ha plastificado.
Entonces, para que podáis interpretar correctamente lo que os muestran los códigos de elementos finitos, como vais a utilizar en las prácticas, pues es importante que sabéis cuál es el significado de la tensión de von Mises. Además, cuando aplicamos estos criterios de fallo, utilizamos una cosa que es lo que llamamos coeficiente de seguridad. No vamos a utilizar el valor del límite elástico normalmente o de la tensión de rotura, sino lo que vamos a utilizar es una tensión admisible, que es ese valor del límite elástico dividido por un coeficiente de seguridad. ¿Por qué aplicamos el coeficiente de seguridad? Bueno, pues muchas veces lo llamamos también, un poco en tono jocoso, coeficiente de ignorancia. Es decir, nosotros no vamos a saber normalmente con exactitud cuáles son las cargas que se van a aplicar, no vamos a saber con exactitud las propiedades del material, no vamos a saber con exactitud la geometría del problema, etc. Entonces, contra más datos ignoremos, mayor será el coeficiente de seguridad. ¿Cuál es el valor del coeficiente de seguridad? Por supuesto, siempre tiene que ser mayor que 1 para estar del lado de la seguridad, pero va a variar dependiendo del caso. Contra más sepa yo del material, menor coeficiente de seguridad puedo utilizar. El coeficiente de seguridad siempre va a ser un balance entre, no puede estar muy cerca de 1 porque entonces estoy poniendo en riesgo la estructura, y no puede ser mucho mayor que 1 porque entonces estoy sobredimensionando la estructura. Bueno, como en todos los vídeos os pongo un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un estado tensional expresado en función de las tensiones principales. Como veis, se simplifica bastante la expresión de un estado tensional cuando lo hacemos en función de las tensiones principales. Y lo que os pido es, conociendo el límite elástico igual a 360 megapascales, es que determinéis el coeficiente de seguridad de acuerdo con el criterio de Tresca y de acuerdo con el criterio de von Mises. Bueno, pues darle a la pausa, tomarle un tiempo e intentar calcular este coeficiente de seguridad por vuestra cuenta. Luego le dais al play y os muestro la solución. ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo habéis intentado? ¿Habéis obtenido estos coeficientes de seguridad? Bueno, os voy a mostrar cuál sería la solución. De acuerdo con el criterio de Tresca, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calibrar el valor de K. El valor de K, de acuerdo con el criterio de Tresca, es sigma i entre 2, el límite elástico entre 2. Bueno, el criterio de Tresca nos decía que sigma 1 menos sigma 3 tiene que ser igual a 2 veces K. Luego el coeficiente de seguridad va a ser 2 veces K entre sigma 1 menos sigma 3. En este caso, 2 veces K es 360, sigma 1 menos sigma 3 es 300. 200 menos 100. Y el coeficiente de seguridad nos sale 1,2. Para von Mises, pues la forma más sencilla de hacerlo en este caso es calcular la tensión equivalente de von Mises. Aplicamos la fórmula que os he puesto, calculamos la tensión equivalente de von Mises y salen 264,6 megapascales. El límite elástico eran 360. El coeficiente de seguridad, de acuerdo con von Mises, sería 360 menos dividido entre la tensión equivalente de von Mises, en este caso 1,36. Bueno, además, como veis, el coeficiente de seguridad, de acuerdo con von Mises, es mayor que el de Tresca. Esto, de nuevo, nos verifica que Tresca siempre está del lado de la seguridad. Siempre vamos a parar antes con Tresca que con von Mises. Bueno, pues a partir de ahora pues realizaremos en clase más ejercicio, profundizaremos un poco en cómo aplicar estos criterios de fallo y los coeficientes de seguridad y iremos avanzando en los siguientes temas. En este segundo módulo gráfica que nos va a permitir obtener una herramienta gráfica principales y las direcciones principales de una forma muy sencilla que nos va a permitir más fácil que trabajar con matrices. Y en los criterios de fallo lo que vamos a ver fundamentalmente son criterios de plastificación. ¿Qué tipos de criterios de fallo existen? Cuando hablamos de una estructura, ¿cómo puede fallar una estructura? Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Cogemos esta probeta, esta es una probeta que se puede roscar en una máquina de círculo de Moore, y la idea del círculo de Moore Bueno. seguiría manteniendo una forma cilíndrica. Bueno, escúcheme, En este segundo módulo vamos a ver dos conceptos. Vamos a ver el concepto de círculo de Moore y los criterios de fallo.
El concepto de círculo de Moore, la idea del círculo de Moore es una herramienta gráfica y en los criterios de fallo lo que vamos a ver fundamentalmente son criterios de plastificación. ¿Qué tipos de criterios de fallo existen? Cuando hablamos de una estructura, ¿cómo puede fallar? ¿Escuchan alumnos, verdad o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Es una probeta que se puede roscar en una máquina de ensayos y traccionamos, tiramos de ella de los dos extremos y le aplicamos una carga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, estaríamos dentro del régimen elástico, que es donde vamos a trabajar nosotros en esta asignatura, seguiría manteniendo una forma cilíndrica, solo que se iría estirando, cada vez sería más larga y su diámetro iría encogiendo, pero todo ello de una forma uniforme. En un momento dado va a haber un punto donde se forme un cuello de estricción y aparezcan además deformaciones permanentes. Ahí ya estaríamos fuera del régimen elástico. Estas deformaciones permanentes lo que quiere decir es que ha habido una plastificación en el material y la deformación no se va a recuperar. Es decir, al principio, si nosotros aplicamos una carga, estaríamos en régimen elástico porque si dejamos la carga, la probeta recuperaría su forma original. Sin embargo, si aumentamos la carga y hacemos una carga mucho mayor y entramos en régimen plástico, tenemos deformaciones permanentes y cuando soltemos la probeta y dejemos de aplicar la carga, no va a recuperar su longitud inicial. Entonces, los criterios de fallo que vamos a ver en esta asignatura, lo que nos van a determinar es cuándo se acaba ese régimen elástico, cuándo pasamos a tener deformaciones permanentes. Hay en muchas ocasiones en que en una estructura nosotros no queremos tener deformaciones permanentes, la diseñamos con una forma y queremos que se mantenga así. Entonces, esos son los criterios que vamos a utilizar en esta asignatura. Podríamos seguir teniendo o podríamos seguir avanzando aplicando la carga y llegar a un criterio que fuese el de la rotura propia. Por ejemplo, seguiríamos, si siguiésemos traccionando, como he dicho antes, aparecería este cuello de estricción, que es una zona donde se producen deformaciones localizadas, se va estrechando la probeta, hay una concentración de tensiones y finalmente se parte, se divide en dos y se rompe la probeta. Entonces, en función de hasta dónde queramos llegar, de qué margen de seguridad queremos tener en nuestra estructura, utilizaríamos un criterio de fallo u otro. Como os digo, en esta asignatura nos quedamos en el régimen elástico, se llama esta asignatura elasticidad y resistencia de materiales. En la parte de elasticidad nos quedamos en régimen elástico y nuestro criterio lo que va a definir es cuándo empieza la plastificación. Bueno, ¿qué ocurre si en lugar de tirar de esta probeta cilíndrica, que es de metal, lo que hacemos es tirar de una probeta de otro material más frágil? Por ejemplo, aquí tenemos lo que ocurre cuando tiramos de una probeta de fibra de carbono. Esto es un material compuesto que es un material muy frágil y entonces no llega a plastificar. Cuando se cumple el criterio no es que se produzca una plastificación